Iniciando con el resumen de la lección que hemos estudiado esta semana, vamos a leer el texto central de este estudio. Dice Isaías 49:15: Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Este es el texto que apertura el estudio que hemos tenido todos estos días, la cuarta lección de este primer trimestre. Queridos amigos, ya estamos prácticamente en el primer tercio de este estudio, cuya lección sigue hablando del amor. Dios es apasionado y compasivo. Es el título de esta cuarta lección. Bienvenidos a este bosquejo, bienvenidos al resumen de este cuarto estudio. Vamos a ver rápidamente los tres objetivos con los que vamos a resumir y vamos a bosquejar todo este estudio. Lo primero que vamos a ver es el profundo amor de Dios. En segundo lugar, estaremos hablando del amor encarnado en Cristo. Y por último, el amor que el mundo necesita, recordando que la lección también consideró las emociones, o mejor dicho, la importancia de expresar emociones. Finalmente, pueden descargar estas diapositivas para el uso que ustedes vean necesario. Bueno, dicho todo esto, vamos a ir rápidamente a nuestro primer objetivo de estudio. El profundo amor de Dios. Vamos a hablar eh, algunas características de este amor dentro del contexto que la lección está manifestando, las emociones. Lo primero que vamos a entender es el amor de Dios. ¿Y qué vamos a ver al respecto? Que el amor de Dios es un amor racional, pero también es un amor que se manifiesta en emociones, es decir, Dios es emocional. Ahora, entendamos bien que Dios expresa emociones, Dios manifiesta emociones, pero también es racional. El amor de Dios es un amor justo, el amor de Dios es un amor racional. eh, Tal vez aquí sería bueno decir que Dios no es un Dios impulsivo, no es un Dios que actúa en base a las emociones que Él está, entre comillas, experimentando. No, no es como nosotros que muchas veces bajo las emociones decimos, hacemos cosas. Dios, no, por ello estamos resaltando que el amor de Dios es un amor racional. Ahora, volviendo al punto de las emociones, ¿por qué la lección mencionó esto de las emociones? Porque muchas veces se considera o se interpreta que la manifestación de emociones es un signo de debilidad. Esto es algo equivocado. El manifestar emociones no es un signo de debilidad. Lo que sí hay que saber manifestar las emociones o saber controlar el flujo de emociones que estamos experimentando. Volviendo al amor de Dios, eh, ¿cómo sabemos que el amor de Dios es emocional? Vamos a ver, por ejemplo, lo que está en Jeremías 31 o del Salmo 103, donde se expresa la misericordia de Dios, un profundo amor que irradia misericordia, o la lección también hablaba de compasión. Compasión que es traducida de la palabra raham, regem, que está ligado a las vísceras. Esto es algo raro de repente, porque como las vísceras, y es que la figura, decía la lección de todo esto, es ilustrar el amor de Dios como un amor que viene del vientre materno, o como estaba escrito en la lección, amor como el vientre materno. Eh, Algo que de repente no fue eh, o no es posible comprenderlo en toda su dimensión, y tal vez sí en las mamás o aquellas que están embarazadas, porque es algo que ellas están experimentando. A lo que podríamos decir nosotros es un amor real, en primer lugar, porque está ahí. En segundo lugar, imposible ocultar para la mamá. Es decir, no puede negar todo lo que está experimentando, ya que es un amor que impacta y remueve todo el ser. Eh, la figura aquí, o la idea en todo esto, es que el amor de Dios es un amor que eh, manifestado en emociones, y a Dios esto le conmueve, por eso decimos le mueve, le impacta todo su ser. Algo que se expresa mucho mejor en el texto de Oseas, no en el caso de Gomer y Oseas,
sino lo que está en el capítulo 11. La descripción que leemos en el capítulo 11 es una descripción de un padre apasionado, pero al mismo tiempo un padre que es conmovido por su hijo, como un padre amoroso, dice, que enseña a su hijo a caminar, así te enseñé, le dice Dios a su pueblo. Entonces, la idea aquí es ver cómo el amor de Dios es un amor que está expresado también en emociones. Mi ser entero se inflama, se conmueve de amor por mi hijo. La misericordia es tan fuerte, dice que todo mi ser tiembla, todo mi ser está inflamado, todo mi ser se siente conmovido, sacudido por ti. Dios no es un Dios que oculta sus emociones. Dios no es un Dios que dice, mira, yo los amo y créanlo. Al contrario, la Biblia nos da mucha luz de cómo Dios expresa, es impactado por las emociones. Era yo quien te quitaba las cargas que llevabas y que hacía el pueblo creías que eran los ídolos o era tu esfuerzo. Entonces, en resumen, en todo esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay un amor de Dios, pero que las emociones están presentes, las emociones están ahí manifestando ese amor. También la lección habló sobre el celo de Dios. Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ahora, Pablo aclara que este celo es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el celo que estamos viendo no es el celo corrompido por el corazón egoísta del hombre. No intentemos interpretar el celo de Dios con el concepto de celo que nosotros tenemos. Son cosas muy diferentes. En cuanto al celo de Dios, lo que podríamos decir es esto. Es un celo protector. Tal vez aquí nos ayude más en los mandamientos. Soy un Dios celoso, no tengas ídolos. ¿Por qué Dios no quiere que tengamos ídolos y cómo nos ayuda esto a entender los celos? Porque no es el celo egoísta y posesivo. Mira, yo quiero que seas solo mío y si no eres de nadie, entonces, o perdón, si no eres mío, no eres de nadie. Ese es un celo humano, ese es un celo egoísta, enfermizo. En el caso de Dios es, yo no quiero que tengas ídolo, no porque yo voy a sufrir, sino porque tú te vas a chasquear. Tú vas a padecer. Al final vas a ver que ese ídolo de barro, de piedra, de papel, el ídolo que tú tengas, no te puede ayudar. En ese contexto soy un Dios celoso, celoso que no te falten bendiciones, porque a quien tú sigues, que no sea yo, no te va a bendecir. Soy un Dios celoso que no sufras, porque si tú te confías en ese ídolo, entonces vas a terminar chasqueado y sufriendo. En ese contexto es un Dios celoso, celoso en el aspecto que nos cuida, celoso de nosotros. La lección decía, él quiere tener una relación exclusiva como un esposo con su esposa. En resumen, esto es lo que podemos enumerar sobre el amor de Dios y las emociones que nuestro Señor manifiesta. Vamos a cerrar este estudio, o esta primera parte, mejor dicho, este primer objetivo, para ver el segundo punto de nuestra lección. Amor encarnado en Cristo. Esta parte es algo rápida. Vamos a ver aquí precisamente eh, ya el amor de Dios, pero manifestado en nuestro Señor Jesús. ¿Qué leemos de Cristo? Por ejemplo, Mateo 9, 36 y 14, 14 habla de la compasión. Cristo miraba a las multitudes y sentía compasión, y viendo a las multitudes tuvo compasión. Mas el Señor Jesús no solo sentía y decía, bueno, ya les tuve compasión, eso es suficiente. El Cristo tenía compasión y esa compasión movía a Cristo a actuar, movía a Cristo a atender a los necesitados. Él no decía, uy, qué pena, qué triste, mira Juan, mira Pedrito, qué triste toda la gente. Bueno, oraremos para que Dios los ayude. No, Cristo sentía compasión y decía a sus discípulos, vamos a hacer algo, vamos a atenderlo, vamos a ayudar. Esa es la compasión que describe la Biblia y es la compasión que nosotros deberíamos de manifestar. Bueno, esto hablaremos un poquito en el último objetivo. Velaba por los afligidos, por los necesitados. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos
a Cristo ejecutando la compasión, la misericordia que está escrito en el Antiguo Testamento. Eso no quiere decir que en el Antiguo Testamento Dios no reveló su amor, al contrario, hay muchas demostraciones del amor de Dios, pero ya en el Nuevo Testamento vemos al mismo Dios encarnado, velando, mostrando y siendo un Dios que revelaba sus emociones, manifestaba sus emociones dentro del marco del amor, atendiendo a las personas. Su ser se conmovía al punto que lloraba. En el libro de Mateo, cuando leemos el episodio de Cristo lamentándose sobre Jerusalén, ¿cuántas veces le dice, quise protegerte como una gallina cuida sus polluelos? Y esto toma mucha luz con lo que está en Lucas 19, con la entrada triunfal. Cristo ve Jerusalén y comienza a llorar. Entonces, entendamos que nuestro Señor es un Señor apasionado por nosotros. ¿Por qué lloró? Porque había hecho todo y estaba por hacerlo inimaginable para nosotros, que es entregarse a sí mismo, entregar al Hijo para salvarnos. Pero el pueblo lo único que hacía era rechazar, rechazar y rechazar, y eso conmovió tanto a Cristo que llora y les dice, ¿cuántas veces quise protegerte? Pero eres tú quien no quiso, te estás condenando, te estás perdiendo. Una gran demostración del amor de Dios. Aquí, haciendo un pequeño paréntesis, la lección explicaba que esto de la gallina o de las aves es una figura propia de las deidades. Un indicio más, una luz más de la divinidad de nuestro Señor Jesús. Y por supuesto, la mayor demostración y revelación del amor de Dios está en la cruz. Cuando Él fue entregado para morir, esa cruz era nuestra, esa cruz siendo de Barrabás, Cristo la cargó. ¿Y qué mayor demostración queremos del amor de Dios? Siendo llevado Él mismo, como decía Filipenses, humillándose tanto que siendo Dios se hizo hombre y siendo hombre se humilló hasta la cruz, únicamente para salvarnos. El amor de Dios revelado, manifestado, encarnado en el Señor Jesús. Vamos a cerrar este segundo objetivo para ver nuestro último. El amor que el mundo necesita es el último punto de estudio que vamos a ver. Hasta aquí hemos visto que nuestro Señor, nuestro Dios, expresa emociones y esas emociones fueron claras en Cristo. Ahora veamos el amor desde un concepto bíblico más amplio. Dice 1 Corintios 13 sobre el amor que no está limitado o condicionado a emociones y debilidades humanas. No es egoísta, no es jactancioso, el amor no se ufana, el amor no busca el dolor, en fin. El amor que describe la Biblia no es el amor que está en el corazón del hombre. Yo te amo si tú me amas. Yo correspondo bien si tú también me tratas bien. No es ese amor, es un amor totalmente diferente que sobrepasa nuestra comprensión, que sobrepasa incluso nuestra forma de amar. El amor de Dios es el ideal que el ser humano tendría que alcanzar. Si queremos amar y si queremos decir que amamos plenamente, este es el ideal que deberíamos de alcanzar. ¿Por qué? Porque por un lado, este amor es el que sustenta y reconforta al ser humano. El amor del hombre, de nuestro corazón, es egoísta y nunca nos va a llenar. Pero el amor de Dios es el amor que va a llenarnos, va a reconfortarnos, es el amor que va a edificar. Pero al mismo tiempo, si Cristo lo dio todo, también nosotros deberíamos estar dispuestos a confortar a otros. Ya hemos visto, Cristo no solo decía, uy, qué pena, mira, oraremos por ustedes. Y ya hizo su obra. No, Cristo veía todas las formas de atender al necesitado. Obviamente que estaba dispuesto a recibir su ayuda. Es lo mismo que nosotros tendríamos que hacer en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro grupo, velar, buscar la manera de satisfacer las necesidades de las personas. Si no lo estamos haciendo, entonces
Vuelvo a repetir, no estamos alcanzando el ideal del amor que Dios desea. Por otro lado, o mejor dicho, hablando de esto, si Cristo lo dio todo para salvarnos, al punto, como estudiamos en la lección anterior, que la cruz fue un momento de glorificación y esto para nada restó, minimizó a Dios, al contrario, no es que lo hizo crecer, pero el Señor se deleitó en salvarnos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también podemos, al negarnos, al atender a otros, al ayudar, nosotros podemos gozarnos. Y sí, en nosotros sí es posible crecer con eso. Es decir, nosotros crecemos cuanto más damos. El concepto humano es, cuanto más doy, más me resto yo. No, en el concepto bíblico es cuanto más das, más creces. Pero todo esto es posible únicamente si alcanzamos el ideal que Dios desea. Y por último, hablando o siguiendo esta línea del amor de Dios, el amor permanece sobre toda virtud, como la esperanza y la fe, siendo el amor eterno. La esperanza, por ejemplo, va a finalizar cuando Cristo vuelva, porque ya no esperaremos, pero el amor va a continuar. Entonces entendamos que la dimensión bíblica del amor es un amor que sobrepasa las fuerzas, el entendimiento, la lógica humana. Esto, amar de esta manera, será posible solo con la obra de Dios. Quitaré ese corazón de piedra, pondré mi espíritu, dice, y les daré un corazón de carne. Solo Dios puede hacer que amemos de esa manera, obviamente a través del Espíritu Santo. Y para esto es importante permanecer en Cristo. Es importante. He puesto mi amor, dice Romanos 5:5, pero en aquellos que han permanecido en Él. Es decir, los que pasamos tiempo con Dios, diario, constantemente. Solo así podremos ser sustentados, confortados por su amor, pero también podremos confortar a otros sin el egoísmo que impregna nuestro corazón. Este es el amor que el mundo necesita, este es el amor que Dios nos da, pero nos da para compartir. Cerramos así este último objetivo. Pasemos a ver ahora el resumen de esta lección. Recordemos lo primero que vimos, nuestro Señor manifiesta su amor, el amor a través de emociones. Es un Dios emocional, pero racional. Vuelvo a repetir, nuestro Dios no es impulsivo, que actúa de manera impulsiva por lo que está sintiendo en el momento. En segundo lugar, en Cristo no solo se encarnó la deidad, también se encarnó el amor y el paquete de emociones que hablábamos. Por último, solo Dios puede hacer que el hombre reproduzca su amor. Solo Dios. Lo que hemos visto es imposible para nosotros. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entendamos que la consagración es la única manera de que Dios desarrolle su amor en nuestro corazón. Pasemos tiempo con Dios, sigamos estudiando nuestra Biblia, permanezcamos en Cristo para permanecer y manifestar su amor. Lo que indudablemente está separado al estudio de la próxima lección, la ira del amor divino. Sigamos estudiando, queridos amigos, nuestra lección, sigamos estudiando nuestra Biblia. Queridos amigos, cerramos así el resumen de este estudio. Dios mediante, ya también estaremos terminando con publicar estos bosquejos los días sábados o viernes de noche para poder hacerlo ya los días jueves o viernes temprano. Por favor, le pido sus oraciones para que pueda también cumplir en el tiempo correcto la publicación de estos estudios. Ha sido un gusto compartir y siempre es un gusto compartir el estudio de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Si Él lo permite, nos encontraremos la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas, muchas bendiciones.